El libro que nos compete exponer el día de hoy es El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. JJ Rousseau fue un filósofo suizo nacido en el año 1712 y fallecido en el año 1778, quien junto a Voltaire y a Montesquieu fueron grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Nació en la cuna de una familia humilde. Fue huérfano de madre y quien lo crió fue su abuela y su padre. Y es reconocido como el más importante de los contractualistas. En cuanto a la obra de Juan Jacobo Rousseau, en el año 1755 escribió la obra la cual sería el preámbulo para la obra que nos compete el día de hoy, que fue titulada El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, en la cual se opone a la concepción ilustrada del progreso y define al hombre como un ser inocente y feliz por naturaleza, quien al pasar el tiempo la civilización es el que lo corrompe. En pocas palabras, el hombre nace bueno, nace feliz, nace inocente, pero la sociedad lo corrompe. Entonces se pueden definir varios estadios. El primero es que el hombre es un animal puro, es un animal solitario que responde única y exclusivamente a sus instintos. Un estadio de intermedio que es el estadio de felicidad del hombre, de total felicidad porque es en el cual los hombres gozan de relaciones completamente inocentes y puras hasta que se encuentra con la sociedad o la civilización, que es quien corrompe al ser humano a través de la propiedad, generando así desigualdades. Ese estado intermedio, estado ideal o estado feliz que propone Juan Jacobo Rousseau es en el cual no se deja ver la desigualdad. Entonces podemos definir que en el primer estadio, el estado natural del hombre se ve el hombre no se ve ni bueno ni malo y libre de vicios. Y es así como al encontrarse con la civilización el hombre se corrompe. Llegando a 1762, Juan Jacobo Rousseau escribe El contrato social, en el cual postula que se estipule un contrato social ideal en el que se estipule la entrega total de cada individuo. Es un pacto entre los hombres para instaurar un estado justo para que no haya desigualdades. El propósito principal de ese contrato social es la desaparición de toda desigualdad, dejando de lado los impulsos personales para obedecer a impulsos colectivos o para obedecer a una sociedad como tal. Pero para comprender todo lo que las cláusulas del contrato social nos propone, es necesario comprender una definición que postula Juan Jacobo Rousseau, que es la definición de libertad. Obedeciendo que el contrato social es la unión de personas para una sociedad civil libre de desigualdades, es necesario concebir la libertad. La libertad es entonces la voluntad que cada ser humano tiene de conducir sus decisiones, pero guiándolo a una visión colectiva o grupal o general. Es entonces que la libertad es posible si se ejerce respetando los derechos de los demás. Como le diría el adagio popular, mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Refiriéndonos a otras obras de Juan Jacobo Rousseau, podemos recordar en 1762 escribió Emilio y la educación, que fue una creación de carácter pedagógico. También escribió acerca de la teorización del deísmo, con su obra La profesión de la fe del vicario saboyano, e incluso escribió obras de corte autobiográfico con su obra Confesiones. Bueno, ya hemos hablado de la vida y obra de Juan Jacobo Rousseau y a pincelazos hemos tocado el tema del contrato social. Es entonces que ahora vamos a profundizar en el libro primero del texto mencionado. El libro primero del contrato social inicia con la siguiente frase.
El hombre nace libre, pero está encadenado por otras partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas nacemos libres, todos nacemos en una condición libre y abiertos a una cantidad de posibilidades, a la, a la posibilidad de recrearme, a la posibilidad de ser feliz, a la posibilidad de tomar las decisiones que desearé tomar. Pero con el tiempo, al pasar el tiempo, esas libertades se van suspendiendo por juicios morales, por juicios éticos, por juicios religiosos, etcétera. Lo que quiere decir que son juicios emitidos por una sociedad o por una civilización. De igual manera, el contrato social en su libro 1 habla acerca de la familia, definiendo la familia como la primera forma de sociedad en la que nosotros podemos experimentar la relación entre una autoridad y entre una persona que obedece, definiendo entonces la autoridad como los padres y las personas que obedecen son los hijos. Esa es la primera forma de sociedad que nosotros podemos ver y el núcleo de una sociedad en general. También habla pues que la relación entre padres y hijos, perdón, se da en la medida en que los hijos dependen de los padres para subsistir. Y esa relación se disuelve cuando ya no se vea esa necesidad o esa dependencia por parte de los hijos. Eso en cuanto a las similitudes que tiene la familia con la sociedad o el Estado en general. Pero Juan Jacobo Rousseau también pone unas diferencias notables y claves entre la familia y el Estado, y en el que la familia se muestra el amor del padre es la recompensa de los cuidados que el padre tiene con su hijo, el amor que un hijo tiene por su padre, esa relación hijo-padre, padre e hijo, esa relación de amor es una recompensa al cuidado de los padres. E igualmente, en el Estado, a diferencia de la familia, existe un placer de mando que sustituye ese amor. Por otro lado, Juan Jacobo Rousseau habla acerca de la relación que existe entre un gobernante, un dominador, y entre un gobernado o una persona dominada. Y lo hace con ejemplos prácticos, como por ejemplo los pastores de hombres. Por su naturaleza, el pastor es superior a la oveja. Es entonces que se hace la analogía con el pueblo. El pastor de hombres, el pastor es superior en su naturaleza a la naturaleza que tiene el pueblo. Y menciona entonces a muchos autores, pero al principal es Aristóteles, quien afirma que no todos los hombres son de igual naturaleza. Hay unos que nacieron para dominar y hay otros que nacieron para ser dominados. A lo que JJ Rousseau le dice o expone. Hay esclavos que son naturalmente esclavos. Por su naturaleza son esclavos, nacen en una cuna en la que la familia ha sido de esclavos. Entonces son esclavos que aman la servidumbre y que no tienen deseos de liberarse. Y es ahí donde se diferencian dos estadios o dos momentos. La primera es el momento en el que la fuerza hizo a personas el título de esclavos. Nacieron o se hicieron esclavos por medio de la fuerza. Y al pasar el tiempo, por su vileza, términos de JJ Rousseau, se han perpetuado en la esclavitud. También Juan Jacobo Rousseau habla de la fuerza y del derecho, explicando para ello un ejemplo práctico para comprenderlo. Y es el siguiente. Hay un hombre caminando por el bosque y se encuentra con un bandido que le quiere robar. El bandido porta un arma.
Es entonces que ahí comprendemos el principio de la libertad del hombre. El hombre es libre de entregarle sus propiedades al bandido, es libre de hacerlo, como también es libre de tomar la decisión de no hacerlo. Pero el bandido tiene el poder y la fuerza porque porta el arma. Y es así como Juan Jacobo Rousseau expone acerca de la fuerza. También habla de la esclavitud, como ya lo habíamos mencionado. Una persona enajena su libertad. Eso es el significado de esclavo. Ese es el significado de esclavo para Juan Jacobo Rousseau, la enajenación de la libertad, definiendo claramente enajenar. Enajenar significa vender la libertad. Pero entonces a Juan Jacobo Rousseau le surge una pregunta. ¿Por qué todo el pueblo tendría que vender su libertad o enajenar su libertad? Entonces, para responder a esa pregunta, va planteando varias situaciones. Y dice, por ejemplo, hay un déspota, un rey, un dominador o un gobernante que no busca la subsistencia del pueblo, sino la propia. Y es por eso que el pueblo se enajena. Pero el proceso de enajenación es simple. Y es, venden su libertad porque el rey proporciona garantías, porque el gobernante proporciona garantías. Garantías que después se esfuman porque el rey lo que busca es la subsistencia de sí mismo y no la subsistencia del otro. Es ahí donde se da la degeneración de la democracia, que es caer en la demagogia, que más adelante será explicado a profundidad. También habla que el hombre es libre de enajenar su libertad. Él puede tomar la decisión que desee con su libertad, pero no puede por ningún motivo enajenar la libertad de sus hijos o de otras personas. Es de ahí que decimos que ningún hombre puede tomar decisiones por derechos que no le corresponden, por derechos de los demás. Es la libertad que cada uno tiene, la voluntad que cada uno tiene, pero esa persona no puede pasar por encima del derecho que otras personas tienen. También asegura que renunciar a la libertad significa que ser esclavo significa renunciar a la libertad, renunciar a su condición de hombre, renunciar a ser portador de derechos y de deberes. Y es ahí donde surge el derecho de la esclavitud, a lo que Juan Jacobo Rousseau lo define tajantemente como ilegítimo. El derecho de la esclavitud es ilegítimo porque es un acuerdo que se da entre amo y esclavo, pero se da bajo los términos o bajo la decisión particular e individual del amo. Se da por el tiempo que el amo desee. Y básicamente consiste en la libertad, vender la libertad, enajenar la libertad a cambio de la vida. Eso sería la enajenación de las personas. Cada persona pone en común su poder en función de la voluntad general, en términos de Juan Jacobo Rousseau. También habla pues de una sociedad primitiva, en la que es bastante notable la relación que hay entre dominador y esclavo, y en la que en esa relación se rige por términos despóticos. Y es entonces que los hombres, es entonces que se entiende, mejor dicho, que los hombres no engendran fuerzas, sino que las unen. Esas fuerzas son la fuerza y la libertad, que se forman por agregación. Para renunciar a la sociedad primitiva, se necesita hacer ese pacto social, y es precisamente en lo que consiste el pacto social, la agregación de esas fuerzas, hacerlas
que la sociedad pueda hacer que funcionen unidas, que puedan obrar unidas. Ese es el contenido del contrato social, eh, cuyas fuerza y libertad, son determinadas en la naturaleza del acto. Todo el contrato social tiene muchas cláusulas y a lo que Juan Jacobo Rousseau dice que se puede sintetizar en una sola, que es la enajenación total de cada asociado con todos los derechos de la comunidad entera, es decir, de la sociedad, del pueblo, de la ciudad, de los gobernados, de la república. Para finalizar el libro 1, podemos decir entonces que Juan Jacobo Rousseau opta por la democracia como una forma de gobierno adecuada, porque se está teniendo en cuenta la voluntad general y asimismo, según el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, se tiene en cuenta las necesidades y los pensamientos colectivos, pero sin pasar por encima de las necesidades o de los derechos que ya naturalmente vienen al individuo, que son individuales. Y habla también que no se puede caer en la degeneración de la democracia, como lo diría Aristóteles, en la demagogia. Y que es muy fácil caer en la demagogia, pero que el contrato social lo puede subsanar de cierta manera. Y por último, hablando de la voluntad general, Juan Jacobo Rousseau afirma que los individuos tienen el pensamiento de merecer ser gobernados. Ese es el pensamiento de los individuos en una colectividad. Bueno, en el libro 2 del contrato social nos habla sobre la filosofía política que aborda el tema de la libertad e igualdad del ser humano dentro de un Estado que se constituye a partir de un contrato, de un pacto fruto de la voluntad general, a fin de asegurar las libertades básicas y la convivencia pacífica. En este libro Rousseau, como Aristóteles, apuesta más que todo a la clase media, la paz, la abundancia, y dice que solo son posibles si todos los miembros de la sociedad son iguales. En este primer capítulo nos habla sobre la soberanía, dice que es inalienable, puesto que el pueblo era considerado simplemente como un momento de la constitución de la soberanía. Y dice también que por muy absoluto, sagrado e invidiable que sea, no excedía ni podía exceder los límites de las convenciones generales. También nos decía que se comprendía por el concepto de la voluntad general y que no solamente político, sino también moral e incluso metafísico. La voluntad general puede ser así concebida como, como una norma que se impone al individuo y como la exposición de lo que es más propio a este individuo. También nos habla que la soberanía es indivisible porque la voluntad es o no genera, es o no la del pueblo, y decía que no existe una división de poderes donde todos tienen funciones que nos determinan la acción del Estado. Rawls dice que el error de nuestros políticos era no poder dividir la soberanía en su principio. Decía también que el soberano o el ser colectivo que se representaba por sí solo dentro del poder podía transmitirse, pero nunca haría la voluntad. La soberanía, dice que la soberanía es un hecho que no se podrá desnaturalizar en su esencia. Como tal, la soberanía es inalienable porque también de la misma manera lo es indivisible. Dice que no existe una división de poderes, puesto que era un cuerpo como compacto
donde todos tenían funciones que determinaban la acción del Estado. Rawls nos dice también que al no poder dividirse la soberanía en su principio, las dividían en objeto, en fuerza y en voluntad. Igualmente lo querían hacer en el poder legislativo y en el ejecutivo. También se puede decir, en este libro nos hablaba sobre la voluntad general, decía que siempre era recta y que tiende siempre a ser una utilidad pública. Para Rawls, decía que los límites del poder soberano era muy absoluto, sagrado e inviolable, ya que no traspasaba los límites de los contratos generales y que todo hombre en virtud de estos contratos podía disponer plenamente de lo que ya había sido dejado como tal, de sus bienes y de su libertad. Bueno, pues también nos hablaba sobre el derecho de la vida y la muerte. Decía que cuando se quebrantaba una ley donde estaba en peligro la existencia de una persona o del Estado, uno de los dos tenía que extinguirse. Rawls también opinaba que el delincuente o cualquier hombre siempre tendría la oportunidad de volverse bueno por alguna razón y que el derecho a la vida existe, pero el de la muerte era indiscutible. También nos hablaba sobre la ley y decía que era necesario que hubiesen contratos para unir siempre los derechos y los deberes y conducirlos a un objeto que era la justicia. Las leyes no eran realmente las condiciones de las asociaciones civiles, sino que el pueblo sumiso se volvía sumiso a las leyes, ya que ellos eran mismos sus propios autores. También decía que la presencia de la ley, en el soberano obedecía a que la voluntad general siempre era recta, pero los juicios que los guiaban no eran muy claros y traían una disyuntiva entre lo aprovechable y lo pernicioso, es decir, entre lo bueno y lo malo. También decía que la existencia a partir de allí se podía distinguir entre el derecho y el deber. Rawls siempre opinaba, también, que si el pueblo es quien hacía de la ley su existencia, esta debería necesariamente ser escrita por el mismo pueblo. Y también decía que nada de lo que se proponía o decía el pueblo podía ser ley sin el consentimiento de los romanos. Hablaba también del legislador, donde decía que todo punto de vista era todo un punto de vista, es decir, era un hombre extraordinario el legislador dentro del Estado. Decía que por su inteligencia no lo hacía menos a su cargo. Siempre decía que el que mandaba a los hombres no debía mandar a las leyes y el que manda a estas debía mandar a los hombres. De otro modo, pues sus leyes, ministros de sus pasiones, no hacían perpetuar sus injusticias. Decía que el legislador no podía evitar nunca los intereses particulares y pues siempre sin esperar alterarse la santidad de su obra. Nos hablaba sobre el pueblo y decía que los hombres, son los que formaban el Estado, pero la tierra es la que como tal alimentaba al hombre, y decía que existían dos maneras para medir un cuerpo político. Uno era por la extensión del territorio y el otro era por el número de los habitantes. Pues era como un objeto de más difícil constitución. Decía que unas mismas leyes, no podían convenir a tantas providencias diversas y que tenían costumbres diferentes, que vivían en climas opuestos y no pueden estar sometidos a las mismas formas de gobierno como tal. También decía que en lo posible debía ser pequeño, como tal el pueblo. Era más factible el gobierno que cuando era mayor extensión. Pues conceptualizaba, digamos, los argumentos como el inicio de la forma del gobierno federal
y decía que era importante señalar que los poderes dados al pueblo como un Estado dentro de, dentro de uno más grande y contribuido a que estos países pudieran avanzar hacia el progreso en forma acelerada, ya que los estados grandes no tenían cómo administrar su pueblo. También nos decía que todos los sistemas de legislación se reducían a dos objetos principales, libertad e igualdad. Decía que toda libertad haría más fuerte el Estado, puesto que la libertad es restada del cuerpo del Estado. La igualdad indudablemente pues haría que como tal el sistema del pueblo funcionara relacionado con la Constitución. Nos hablaba también sobre la división de las leyes y decía que para ordenar todo, dar mejor forma posible a la cosa pública, había que considerar relaciones diversas y que todo cuerpo se relacionaba entre sí. El soberano al Estado se vinculaba por leyes y decía que esta relación entre el hombre y la ley era leyes políticas o leyes fundamentales, eh, pues que era el orden establecido de una manera, es decir, como modos apropiados de orden público, y también nos hablaba sobre leyes civiles, que era la que ordenaba las relaciones entre los miembros, entre sí o con el cuerpo social. Nos hablaba también sobre las leyes penales, que es la relación de la desobediencia de la pena. Y por último nos hablaba sobre las costumbres, donde decía que el autor lo estimaba más importante que los precedentes porque esta no estaba escrita, sino era a conciencia de cada persona. Decía que la ley que funda la verdadera constitución del Estado, que se robustece todos los días y que sustituía insensiblemente la fuerza de la autoridad con la del hábito. Bien, esto era todo. Muchas gracias. Capítulo séptimo hasta el capítulo doceavo, Juan Jacobo Rousseau hace énfasis en varios puntos. Podemos comenzar estudiando los gobiernos mixtos, en el que asegura Juan Jacobo Rousseau, las formas mixtas se desarrollan en un estado, en un término medio de fuerza. Sin embargo, asegura también que las formas simples de gobierno siempre serán mejores porque tienen a su vez dos componentes supremamente importantes, el componente legislativo y el componente ejecutivo, poder legislativo y poder ejecutivo. De igual manera, asegura las tres formas de gobierno que las menciona y asegura que todas las formas de gobierno no son adecuadas en todos los pueblos. Entonces asegura pues que la democracia es el gobierno de las mayorías, asegurando que es el gobierno en el que el pueblo sufre menos, siguiendo entonces con la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, y asegurando que en esa forma de gobierno el pueblo tiende a sufrir un poco más. Y terminando con la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, asegurando entonces que es en la forma de gobierno en la que cae todo el peso sobre el pueblo. Entonces, decimos, o Juan Jacobo Rousseau dice que esas formas de gobierno tienden a degenerarse. La democracia se degenera en demagogia, la aristocracia en oligarquía y la monarquía en tiranía. Eso recordando lo postulado anteriormente por el filósofo Aristóteles. También hace una comparación entre el hombre y el Estado, en donde asegura que el hombre se constituye naturalmente, pero el Estado es constituido por el hombre. Y entonces, como es natural, el hombre tiende a mejorar esa constitución estatal. Y para ello es necesario la presencia, como lo habíamos mencionado, del poder legislativo y del poder ejecutivo, comparando al primero con el corazón y al segundo con el cerebro. Y de esta manera esos dos poderes, dice Rousseau, dependen todo el aparato estatal. Sin esos dos poderes no sería posible conformar un Estado. Por otro lado, para mantener la autoridad soberana,
No se necesitaba estar encerrado entre muros para sobrevivir. Era necesario que la nación tuviera identidad para conservar el Estado. El interés privado no debía primar antes que el público. El público debía primar primero. Y el gobierno sufre una ruptura cuando hay abuso y no se quiere para la patria que haya esta clase de acciones. En cuanto a la soberanía, era representada por medio de la voluntad general y era difícil de demostrar también. El individuo no debía ser apático en cuanto a lo de la ley para ser ratificada por él mismo y este debía validarla también. Bueno, en cuanto a las instituciones de gobierno, no eran un contrato. El contrato pues era un pacto entre el pueblo y sus representantes y por lo tanto unos se obligaban a mandar y otros a obedecer. En cuanto a la autoridad suprema, pues no se modificaba ni se enajenaba. Eh, la cuestión era no limitarla ni destruirla. En cuanto al contrato del Estado, era de una especie de asociación. Bueno, en cuanto a las instituciones de gobierno, el soberano era el constituyente en el gobierno y este volvía la institución de la ley, lo transformaba en ley y el pueblo nombraba a sus representantes. Y así surgía la democracia por medio de la voluntad, por supuesto. Y la ley hacía lo posible para la existencia del soberano. Y esto tenía unas normas, formas o parámetros. Por ejemplo, primero, se ejecutaba la ley y se plasmaba su voluntad en la elección de los gobernantes. Bueno, y había unos medios que previenen la usurpación del gobierno. Entonces, la institución que instruye un gobierno es la ley y no puede ser dueño del pueblo. Y los que sirven en reuniones, asambleas generales, con, previenen los abusos del gobierno y legitiman el acuerdo de los ciudadanos. Estos pues vigilaban que se cumplieran los acuerdos de ciudadanos y gobernantes.